En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Está muy obvio que el apóstol Juan está tratando de infundir confianza en estos hermanos en cuanto a la fuente de información que ellos tienen. Que ellos lo que creen, lo que fueron enseñados en el principio, fueron las enseñanzas inspiradas de la revelación divina, que la fuente de lo que ellos creen es el Espíritu Santo. Y por medio de la unción que Él les dio en los dones espirituales, que el Espíritu Santo repartía a ellos, les enseñó todas las cosas. Él es el Espíritu de verdad, Juan 16:13. Y por tanto, lo que el Espíritu Santo les enseña, por medio de esta unción, es una enseñanza verdadera y no es mentira. Y esta es la enseñanza principal que aquí nos está presentando en el versículo 27, acerca de la base para defendernos contra la doctrina falsa del anticristo. El proceso que nos presenta la Biblia en cuanto a esta unción y llegar a este conocimiento es el siguiente. Primeramente, el texto nos enseña que el Espíritu Santo es la fuente de la unción. Esta unción la tenemos del Santo. Esto lo estudiamos en el capítulo 2 y el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que este es el primer paso en el proceso, el Espíritu Santo. Él es la fuente de la unción. Luego esta unción es la fuente de la enseñanza. Dice el versículo 27, a mediados del versículo dice, así como la unción mismo os enseña todas las cosas. Así que el Espíritu Santo da la unción da la enseñanza. Y tercero, la enseñanza es la fuente de nuestro conocimiento. Nuevamente el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Como consecuencia de tener la unción, de ser enseñados por la unción, tenemos conocimiento y no tenemos necesidad de ser enseñados. Cuarto, nuestro deber. Hemos hablado de lo que el Espíritu Santo hace y cómo lo hace y cuál es el resultado. El Espíritu Santo da la unción da la enseñanza y la enseñanza resulta en conocimiento adecuado. Nuestro deber es estar seguros que este conocimiento permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en este conocimiento. Es decir, que debemos estar seguros de conocer, entender, tener en mente, mantener en mente este conocimiento verdadero y debemos estar seguros que en nuestra vida, en nuestras convicciones, en nuestra práctica, que nosotros guardemos lo que en este conocimiento hemos aprendido. Lo que necesita el cristiano en esta situación, y el apóstol Juan lo reconoce y lo dice, lo que necesita el cristiano no es ser enseñado por otro, sino permanecer en la enseñanza segura que ha recibido del Santo. La aplicación a nosotros, mis estimados hermanos, es que nosotros debemos entender que permanezcamos en el fruto de la obra de revelación e inspiración del Espíritu Santo, o sea, la Biblia. Nosotros tenemos el deber de permanecer en lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles. El Espíritu Santo dio dones a diferentes cristianos en el primer siglo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Ellos fueron profetas, los que hablaron en lenguas, los que recibieron entendimiento, y ellos por medio de lo que Dios les dio nos ha revelado,
y nos han dejado ahora por medio de apóstoles y profetas el mensaje de Dios, el fruto de esta obra del Espíritu Santo que es el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia. El sentimiento interno o la iluminación mística no son bases confiables para defendernos contra el peligro del engaño. Necesitamos de algo más concreto, algo más objetivo, algo más seguro, y ese algo es la palabra del Señor. Vamos a llegar al capítulo 4 y los primeros 6 versículos. En este párrafo el apóstol Juan nos instruirá en cómo decidir si vamos a aceptar o rechazar cualquier enseñanza que viene en boca de otra persona que no sea apóstol de Jesucristo. Y lo que aprenderemos es que tiene que estar de acuerdo con lo que ya recibimos. En Gálatas capítulo 1, en los versículos 6 al 9, el apóstol Pablo también nos exhorta a quedarnos en el mismo evangelio que aprendimos y rechazar tajantemente cualquier perversión de aquel mensaje. Así que el principio fundamental que toda persona debe tomar en cuenta es que debemos volver al principio. Debemos volver a lo que el Espíritu Santo estableció en la Biblia y no debemos movernos de ello. De otra manera, los mentirosos, los anticristos, nos van a engañar. Dios nos ha dejado defensa. A nosotros nos corresponde estar seguros que nosotros utilizamos debidamente y fielmente esta defensa que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos necesidad de que alguien ajeno a la palabra de Dios y los apóstoles de Jesucristo y los profetas del Nuevo Testamento, que alguno de ellos nos enseñen. No tenemos necesidad de esto, porque la unción nos ha enseñado. Nos ha enseñado todas las cosas, así como prometió que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad, y lo hizo. Y nosotros ahora tenemos esta enseñanza completa, perfecta, verdadera, que no es mentira. Según el Espíritu, por medio de esta unción nos ha enseñado, nuestro deber es permanecer en Él. La importancia de esto se manifiesta en el versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, declara el texto, permaneced en Él. Acaba de decirlo. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora nos dice nuevamente, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entendamos que permanecer en Él, permanecer en Cristo, resulta de seguir la enseñanza ya recibida del Espíritu Santo. Si nosotros no permanecemos en la enseñanza, no permanecemos en Cristo. Esto es exactamente lo que nos acaba de estar enseñando. Y ahora nos exhorta sobre el porqué, la importancia de ello. Y lo primero es para que tengamos confianza al venir Jesucristo. El deseo de Dios no es que nosotros estemos delante de Él con temor, con pavor, inciertos, con incertidumbre, con dudas, sino que nosotros comparezcamos ante Él con confianza, con seguridad. Esto es todo el mensaje de esta epístola, el tratar de convencernos que nosotros somos amados por Dios y que nosotros podemos estar en su presencia, en su comunión. Podemos estar delante de Él con seguridad, plena confianza que Él nos recibirá y Él nos bendecirá. Y por eso es que Él desea que nosotros permanezcamos en su enseñanza, porque es la única manera de poder, cuando Él se manifieste, tener confianza, para que en su venida
no nos alejemos de Él avergonzados. Uno de los cuadros verbales pintados por Jesucristo más tristes en toda la Biblia se encuentra en Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23. Se trata de personas que creen en Jesucristo. Se trata de personas que oran a Jesucristo. Personas que obraban en nombre de Jesucristo. Pero Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Puede ver lo que nos está exhortando Juan? Permanezcamos en la voluntad de Dios que Él nos ha revelado. No nos dejemos engañar por otros. Cristo mismo ha dicho en el versículo 15 de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos advierte contra el peligro de lo que pueden traer. Y luego dice, algunos que no hacen la voluntad de mi Padre dirán, Señor, Señor. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, y aquí viene la vergüenza. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Maldad? ¿Profetizaban en nombre de Cristo? ¿Hacían milagros en nombre de Cristo? ¿Apelaban al Señor Jesucristo? Y Él dice, no los conozco. Apártense, avergonzados. Nos tendremos que alejar de Él si nos encontramos entre este grupo que Él llama hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de su Padre que está en los cielos. No habían permanecido en lo que la unción, en lo que el Espíritu Santo por medio de los apóstoles y profetas había enseñado, y como consecuencia, avergonzados tendrán ellos que alejarse de Cristo Jesús en aquel día cuando Él se manifieste a nosotros en su venida. Hay dos frases en este texto que tienen referencia al mismo evento, cuando se manifieste y en su venida. Se refieren a lo mismo. Y es en ese momento, en aquel evento, cuando Cristo Jesús se manifieste, o sea, en su venida, que Dios desea que nosotros tengamos confianza en vez de vergüenza en aquel día. Cuando todos los seres humanos se reúnan delante del trono de Dios, Él desea que nosotros seamos recibidos y bendecidos, pero para lograr esto es necesario hacer lo que acabamos de estudiar en los versículos 18 al 28. Es necesario permanecer en Él, es necesario permanecer en su enseñanza que hemos recibido por medio de la obra del Espíritu Santo. Estas dos frases, cuando se manifieste la manifestación de Jesucristo y la venida de Jesucristo, a veces ha habido cierta confusión al respecto, así que vamos a considerar en un poco de detalle estas dos frases. Primeramente, cuando se manifieste. Phaneroo en el griego. La palabra significa aclarar o manifestar. Y se refiere a hacer algo, o en este caso alguien, hacerlo visible, darlo a conocer claramente. Pero la palabra en sí no nos dice de qué o de quién se trata o en qué sentido se está aclarando. El contexto tiene que aclarar esto. ¿De quién está hablando o de qué está hablando? ¿En qué sentido se aclara, se da a conocer, se hace visible, se manifiesta? En este caso se trata de Jesucristo, de la persona del Señor y de cómo Él se dará a conocer. Se traduce con referencia a las apariencias del Cristo resucitado, aparecer. En Juan 1:31, esta misma palabra tiene referencia a dar a conocer
al pueblo de Dios que Jesús es el Cristo que ellos esperaban. En 2 Corintios 5:10 se trata de nuestra presentación ante el tribunal de Cristo en el día final. En Colosenses 3:4 se refiere a la manifestación de Jesucristo juntamente con sus siervos en gloria para que nos vean, así como en realidad somos y seremos. Y en 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4 se trata del momento cuando Jesucristo aparezca para dar la corona de gloria a sus siervos fieles. Pero en 1 Juan, esta palabra se utiliza con referencia a varias cosas también. Por ejemplo, a la vida gloriosa de Dios que Jesucristo manifestó cuando vino a este mundo. 1 Juan capítulo 1 y el versículo 2, porque la vida fue manifestada. La vida verdadera, la vida gloriosa, la vida eterna, la de Dios, que Jesucristo en su persona manifestó cuando Él vino a este mundo. Esta es una manifestación. Él se manifestó, la vida se manifestó. También en el capítulo 2 y el versículo 19, el verdadero carácter infiel de los anticristos, que fue manifestado cuando ellos se apartaron de los cristianos fieles. Se manifestó el carácter verdadero, infiel de estos anticristos, cuando ellos se apartaron de en medio de la iglesia. También se utiliza de otra forma los detalles de la naturaleza de la vida que los hijos de Dios tendremos con Él en el cielo. Estos detalles no se han manifestado, no se han aclarado todavía, según 1 Juan 3 y el versículo 2. En el mismo versículo se trata del momento cuando nosotros veamos a Jesucristo en toda su gloria, cuando Él se manifieste. Así lo veremos tal como Él es. También la primera venida de Jesucristo a este mundo para destruir las obras del diablo es una manifestación del Señor. En el capítulo 3 y el versículo 8, para esto apareció la misma palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego el amor de Dios que nos fue demostrado o manifestado cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros, según el capítulo 4 y el versículo 9 de esta epístola. En esto se mostró, se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, esto, hermanos, es la forma de estudiar una palabra. Muchas veces, cuando estudiamos la Biblia y alguien nos da el significado literal de una palabra, por ejemplo, manifestarse, phaneroo en el griego. Muchas veces algunos estudiantes de la Biblia toman este significado literal y lo aplican sin tomar en cuenta la forma en que la palabra se utiliza en el texto bíblico. Y la misma palabra puede ser usada en diferentes textos. Algunas palabras pueden ser usadas en diferentes textos y contextos con diferentes significados precisos o exactos. Así que es necesario, para entender completamente, cuando usted va a estudiar una palabra, por esto necesita, al ser posible, conseguir una concordancia completa. Creo que las sociedades bíblicas todavía publican algunas librerías también, algunas casas de publicación evangélicas tienen alguna concordancia completa que pueden ir y comprar. Y es importante tratar de conseguir este libro, si le fuera posible. Yo trato en los estudios de incluir una lista completa de versículos para palabras claves, para que ustedes los estudien. Y esta es la forma de estudiar y tratar de entender exactamente de qué se trata. Ahora, hemos considerado el uso de la palabra en diferentes textos del Nuevo Testamento, varios usos aquí en 1 Juan, y luego en este texto que estamos estudiando, 1 Juan 2, 28, que es el texto de estudio, declara: y ahora, hijos, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida
no nos alejemos de él avergonzados. En este texto se refiere al momento cuando veamos a Jesucristo venir nuevamente, su venida, el día final, el día de juicio. Notarán la proximidad del capítulo 3 y el versículo 2. En ese texto, la manifestación de Jesucristo es cuando Él se manifieste y nosotros lo veremos, le veremos tal como Él es. Es su venida para juzgar al mundo y para dar el premio de la gloria a todos los hijos de Dios. Nosotros podemos tener plena confianza en el momento de venir Jesucristo para juzgar al mundo, si nosotros hemos permanecido en la enseñanza que recibimos por medio del Espíritu Santo. Podemos tener confianza plena. Podemos tener confianza que esta manifestación del Señor es para nuestra salvación, para nuestra gloria. Es para que entremos en gloria con Él. Podemos tener confianza que nosotros le veremos tal como Él es y que seremos como Él, gloriosos en victoria en aquel día. ¡Qué mensaje más maravilloso! ¡Qué confianza más grande la que Dios nos está dando! Con esta palabra, esta declaración acerca de la manifestación de Jesucristo. Cuando el mundo lo vea y se aclara quién es Él y cómo es Él. Y todos lo veremos, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y muchos serán alejados, avergonzados en aquel día, mas no aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios que han permanecido en Él y en su enseñanza. Luego la frase en su venida. Esta palabra griega es parusía. Y la palabra parusía, algunos la han malentendido porque significa literalmente presencia. Por lo general se ha traducido en nuestra Biblia venida, porque obviamente tiene que venir el Señor para estar presente con nosotros, y porque los contextos bíblicos en los cuales se usa claramente se refieren a una venida del Señor. Pero el contexto nuevamente decide a cuál venida se refiere y la venida de quién. Pero algunas personas, al ver esta palabra que significa literalmente presencia, suponen que no se trata en realidad de su venida al fin del mundo. Pero veremos que en realidad la Biblia está bastante claro en su uso de esta palabra. Lo que acabamos de estudiar sobre la manifestación del Señor debe ser suficiente para aclarar que en 1 Juan 2:28 se trata de su presencia o venida en el día final. La parusía de Jesucristo es el día, según la Biblia. Esta misma palabra usada en 1 Corintios 15. La parusía de Jesucristo es el día en el cual los cuerpos de los cristianos serán resucitados. Desde 1 Corintios 15 y el versículo 23 viene hablando del día de su venida, de su parusía, de su presencia. Y lo que declara en el versículo 23 de 1 Corintios 15 es que cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección de los muertos, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es cuando serán resucitados los que son de Cristo en ese día. Esto significa que es también el día en el cual los cuerpos de todos los muertos serán resucitados, porque según Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, el mismo día y la misma hora cuando se resuciten los hijos de Dios, serán resucitados en ese mismo día también aquellos que no lo son. El texto dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que es la parucía de Cristo, es el día cuando sean resucitados los que son suyos, 1 Corintios 15:23, es también el día cuando sean resucitados aquellos que no son suyos, Juan 5:28 al 29. El caso es que 1 Corintios 15 nada tiene que ver con los que no son de Cristo, por esto no los menciona, porque él sencillamente habla acerca de la resurrección y la confianza que tenemos nosotros de ser resucitados gloriosos en el Señor. Naturalmente no menciona a aquellos que no son hijos de Dios, pero en Juan 5:28 al 29 habla de ambos que en el mismo día serán resucitados en la misma hora, y este es el día y la hora de la parucía, la venida, la presencia de Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 14 al 17, también hablan de la venida del Señor y de la resurrección de los hijos de Dios, y el cambio, la transformación de aquellos que están vivos en ese momento. Y todo esto sucederá en aquel día, en el día de la venida, de la presencia, de la parucía del Señor. Segundo, inmediatamente después de esta parucía, de esta venida, es el fin, según 1 Corintios 15:24. En el 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego en su venida y luego de su venida, ¿qué? El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es cuando Cristo entregará el reino al Padre, no cuando comenzará el reino. Y puede leer todo el curso sobre 1 Corintios o todo ese capítulo de 1 Corintios 15 y la explicación que presentamos en el curso sobre 1 Corintios, y le daremos más detalles sobre ese versículo, pero claramente la venida del Señor es inmediatamente antes del fin del mundo. El día de su parucía es el día de nuestra reunión con Él. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida, parucía, presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y luego sigue hablando. Esa venida, esa parucía, es el mismo día de nuestra reunión cuando nosotros nos juntemos a Jesucristo, que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 nuevamente es el día cuando nosotros estaremos con el Señor en el aire para siempre. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 17. Y luego en 2 Pedro capítulo 3, en los versículos 4 en adelante, que también hablan acerca de la parucía del Señor, es el día en el cual los elementos de este universo serán deshechos. 2 Pedro capítulo 3, versículos 4 al 14. De modo que, en resumen, lo que tenemos en cuanto a la parucía del Señor es que obviamente es el día final. Obviamente es la venida de Jesucristo para juzgar, para resucitar, para dar el premio, para llevarnos con Él, para destruir este mundo. Ese es el día de su parucía, el día de su presencia, su venida. Es el mismo día cuando Él será manifestado, y en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando Él venga, nosotros no tendremos que alejarnos de Él avergonzados si hemos permanecido en la enseñanza que Él nos ha dado por medio del Espíritu Santo. De otra manera, estaremos con una gran vergüenza delante de Él. Nos podemos engañar en esta vida y nos podemos convencer que estamos bien con el Señor, sea cual sea la doctrina que aceptemos y practiquemos, y muchas personas lo han hecho. Pero en la venida del Señor no será así.
en la venida del Señor, si no hemos permanecido en su enseñanza, avergonzados nos alejaremos de su presencia. Sufriremos la pena, la vergüenza de aquellos contra los cuales viene Jesucristo en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:8, y en el 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios no desea que esto nos suceda a nosotros. Al contrario, la voluntad de Dios es que nosotros estemos delante de Él con confianza, con seguridad y en gloria eterna. Favor de contestar las preguntas sobre 1 Juan 2, 18 al 28.